Mi madre exigió que terminara con el embarazo de mi esposa porque mi hermana planeaba quedar embarazada este año. Ahora descubrimos que mi hermana es infértil. Mi hermana y yo tenemos 3 años de diferencia de edad. Sin embargo, mi madre siempre la ha tratado como si fuera una niña pequeña temperamental. Supongo que por eso ella ha resultado ser tan consentida, incluso ahora a sus actuales 27 años. Yo, por mi parte, tengo 30 años. Mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Llevamos 2 años casados y 5 años juntos. Ambos estamos muy emocionados por convertirnos en padres. Hace algunos meses nos enteramos del embarazo. Decidimos contarles la noticia primero a nuestras familias antes de hacer un anuncio más grande. La familia de mi esposa estaba extremadamente feliz por nosotros. Por supuesto, mi madre tuvo que encontrar algo negativo en esta noticia. Mi padre nos felicitó y dejó el tema ahí. Sin embargo, mi madre decidió llamarme unas horas después de que le contamos sobre el embarazo. Me dijo que no creía que seguir adelante con el embarazo fuera una buena idea. Esto me sorprendió mucho, porque mi madre ama a los niños. Sabía con certeza que estaba muy emocionada con la posibilidad de convertirse en abuela. Esto lo había demostrado tanto cuando me casé como en la boda de mi hermana. Su reacción fue completamente inesperada. Cuando le pregunté por qué decía algo así, comenzó a inventar razones arbitrarias para que no tuviéramos un bebé en este momento. Me dijo que sería una carga financiera para nosotros. Incluso comentó que, como ambos somos bastante orientados a nuestras carreras, sería problemático decidir quién se quedaría en casa con el bebé cuando ambos tuviéramos que volver al trabajo. Le respondí que ya habíamos considerado esos factores. Teníamos suficientes ahorros para cuidar de un bebé, ya que ambos llevamos mucho tiempo trabajando. Además, tanto mi esposa como yo trabajamos en la misma empresa y contamos con licencias remuneradas de maternidad y paternidad. Cuando tengamos que volver al trabajo, planeábamos contratar niñeras o pedir ayuda a la familia. Ninguna de las razones que mencionaba me parecía suficientemente válida como para terminar con el embarazo. Sabía que había algo que no me estaba diciendo, así que seguí insistiendo hasta que finalmente me dijo la verdad. Por supuesto, resultó que todo esto lo hacía por mi hermana. Aparentemente, mi querida hermana había estado planeando quedar embarazada este año también. Pero, desafortunadamente para ella, aún no había sucedido. Ella ya estaba bastante molesta por eso. Mi madre sentía que no era el momento adecuado para que nosotros tuviéramos un bebé. Según ella, si comenzábamos nuestro embarazo al mismo tiempo que mi hermana, sería emocionalmente agotador para mi hermana. Aquí está el asunto, mi hermana y yo realmente no nos llevamos bien. Solíamos pelear mucho cuando vivíamos juntos. Cuando me fui a la universidad, fue un alivio enorme para ambos. Debido a nuestra mala relación, no me importa mucho lo que ella piense sobre ciertas cosas, incluido el embarazo de mi esposa. Si no puede manejar el hecho de que estamos esperando un bebé y ella no, eso suena como un problema suyo, no mío. Por supuesto, a mi madre le gusta convertir los problemas de mi hermana en problemas más grandes de lo que realmente son. Así, eventualmente, se convierten en problemas de todos. Le dije a mi madre que era lamentable que mi hermana no hubiera quedado embarazada todavía, aunque lo estuviera planeando. Pero no iba a terminar con el embarazo de mi esposa solo para proteger los sentimientos de mi hermana. Esa era una sugerencia absurda, y se lo dejé claro. Le dije que, por el bien de nuestra relación, iba a fingir que nunca dijo algo tan ridículo para poder seguir respetándola como miembro de la familia. Sin embargo, en lugar de retractarse y dejarlo pasar, decidió insistir. Comenzó a decirme que mi hermana y su esposo llevaban mucho tiempo intentando tener un bebé, pero no habían tenido éxito. Dijo que la noticia del embarazo de mi esposa iba a destrozarla. Según ella, debía ser considerado con los sentimientos de mi hermana y no seguir adelante con este embarazo. De lo contrario, esto dividiría a la familia en dos. La parte más preocupante de todo esto fue que mi madre realmente pensaba que esta era una sugerencia válida. Creía que debía terminar con el embarazo de mi esposa solo porque mi hermana se sentiría herida. Sabía que discutir con ella no tendría sentido, así que simplemente le dije ok y colgué. Pero eso no significaba que tuviera intención de hacer lo que ella sugería. Después de esa conversación, bloqueé a mi madre en todas partes y le conté a mi padre lo que había sucedido. Él se disculpó en nombre de mi madre y me aseguró que se encargaría de que no volviera a contactarme. Durante los últimos 4 meses, no hemos hablado con mi madre, y la vida ha sido bastante tranquila.
Finalmente, decidimos hacer un anuncio público en redes sociales sobre nuestro embarazo. Pensamos que ya era el momento adecuado. Sabíamos que esto podría molestar a mi hermana, pero era nuestra decisión compartir nuestra felicidad con los demás. 2 días después de la publicación, mi hermana y mi madre aparecieron en mi casa. Dijeron que querían hablar sobre la familia y cómo seguir adelante después de todo lo que había pasado. Fui honesto con ellas. Les dije que nunca había considerado a mi hermana como una parte cercana de mi familia debido a cómo siempre me había tratado. Como ya mencioné, nunca fuimos cercanos, y después de que dejamos de vivir juntos, no hubo nada que nos obligara a mantener contacto. Por eso, no veía necesario informarle personalmente sobre el embarazo de mi esposa. También sabía con certeza que, si hubiera sido ella quien quedara embarazada primero, tampoco se habría molestado en decírmelo personalmente. Me habría enterado por las redes sociales cuando decidiera publicar algo al respecto. Con respecto a mi madre, le dije que ella había tomado su decisión y ahora debía lidiar con las consecuencias. Lo que me había dicho al compartir con ella la noticia del embarazo era horroroso, y no quería tolerar ese tipo de negatividad en mi vida. Les expliqué que, incluso si estuvieran allí para disculparse y tratar de arreglar las cosas, necesitaría tiempo para procesarlo todo y no iba a perdonarlas en ese momento ni darles una segunda oportunidad de inmediato. Fui brutalmente honesto porque no tenía paciencia para lidiar con ellas en ese momento. Después de que terminé de hablar, mi hermana rompió en llanto y comenzó a sollozar en la sala de estar. Esto me sorprendió bastante porque no pensé que todo esto le afectara tanto, especialmente considerando que nunca habíamos sido cercanos. Tampoco entendía por qué esperaba que actuara de manera hipócrita y dulce con ella de repente. Mi madre la consoló y fue quien me explicó que, recientemente, después de haber estado intentando quedar embarazada durante 1 año y medio, mi hermana y su esposo habían llegado a la conclusión de que ella enfrentaba problemas de infertilidad. Los médicos no habían encontrado una causa específica por la cual no podía quedar embarazada, y simplemente les dijeron que debían esperar. Esto había sido muy decepcionante para ella, ya que estaba mentalmente preparada para ser madre, pero físicamente no era posible en este momento. Descubrirlo la destrozó, y cuando vio mi publicación sobre el embarazo de mi esposa, eso solo empeoró las cosas. Había 2 razones principales por las que esto la afectaba tanto. La primera era que, aunque había estado intentando quedar embarazada durante mucho tiempo, no lo había logrado, y mientras tanto, nosotros celebrábamos nuestro primer embarazo. Esto la hizo sentir amargada y resentida. La segunda razón era que tuvo que enterarse de que iba a ser tío a través de las redes sociales, en lugar de que yo se lo comunicara directamente. Esto le hizo darse cuenta de cuánto nos habíamos distanciado debido a nuestras diferencias personales y, ahora, quería intentar arreglar las cosas. Me ablandé un poco después de escuchar eso, pero aún así logré mantenerme firme. Le dije que apreciaba el hecho de que hubiera venido hasta aquí para tratar de arreglar las cosas conmigo, pero que aún necesitaba tiempo para procesar todo y decidir si quería darle una oportunidad a nuestra relación. También le dije que lamentaba mucho que fuera infértil y que esperaba que en algún momento lograra quedar embarazada, pero que, por ahora, era imposible para mí priorizar mi relación con ella y mi madre. Mi única prioridad en este momento era mi esposa y su embarazo. Todo lo demás podría resolverse más adelante. Les pedí que se fueran y les dije que pensaría en todo y las contactaría más adelante. Pero por ahora, consideraba que lo mejor era que las cosas permanecieran como habían estado durante los últimos años. Pensé que estaba siendo razonable, ya que sabía que había mucha fricción entre nosotros y no tenía ganas de fingir que todo estaba bien y feliz, incluso si se disculpaban. Sin embargo, mi madre y mi hermana se ofendieron. Comenzaron a decir que yo era egoísta y que estaba siendo narcisista al negarme a perdonarlas y al fingir estar demasiado ocupado para ellas. La razón por la que quería que se fueran rápido era que ese día tenía que llevar a mi esposa al médico para un chequeo regular y no quería llegar tarde. No estaba fingiendo estar ocupado, realmente lo estaba. Cuando se ofendieron, eso me molestó aún más porque sentía que no había dicho nada que justificara su reacción. Creía que estaba siendo perfectamente razonable y bastante educado con ellas. Pero al intentar discutir conmigo, también estaban retrasándome para la cita médica de mi esposa, lo cual me irritó más. No quería discutir, así que simplemente les pedí repetidamente que se fueran. No negué ninguna de las acusaciones que me hacían, aunque no estaba de acuerdo con ellas. Luego, dijeron que solo querían ser parte de la vida de mi hijo, pero que, debido a mi comportamiento egoísta y egocéntrico, mi hijo se vería privado del amor de una tía y una abuela.
Mi hermana me dijo que al negarme a perdonarlas y al no darles una segunda oportunidad, estaba perjudicando no solo a mi esposa, sino también a mis futuros hijos. Esto me resultó extremadamente insultante, ya que implicaba que estaba haciendo algo perjudicial para mi hijo. En ese momento, perdí la paciencia y les respondí inmediatamente. Les dije que, en primer lugar, no creía que su participación en la vida de mi hijo fuera a marcar alguna diferencia porque mi bebé sería amado de todas maneras. En segundo lugar, les recordé que hacía solo unos meses, mi madre me había sugerido terminar con el embarazo de mi esposa para que mi hermana tuviera su momento y no fuera opacada por nadie. Respecto a mi hermana, le dije que había sido lo suficientemente horrible conmigo en el pasado como para no querer perdonarla ahora. Por la forma en que reaccionaron ese día, estaba aún más seguro de que estaba tomando la decisión correcta al no permitirle ser parte de la vida de mi bebé. Si realmente hubieran sido personas decentes, con algo de sentido común, habrían aceptado mi solicitud de darme tiempo para pensar en todo. Pero decidieron intentar imponerme su decisión y hacerme sentir como el villano de la historia simplemente porque no podían aceptar que, tal vez, no serían parte de la vida de mi bebé. Eso fue completamente su culpa. Después de eso, la discusión empezó a escalar, y mi esposa tuvo que intervenir. Hasta ese momento, ella se había mantenido en su habitación porque no tenía la energía para lidiar con mi madre y mi hermana ni con el drama que estaban causando. Le había pedido que se mantuviera al margen porque realmente no quería que se estresara. Pero las cosas se pusieron tan ruidosas y confrontativas que finalmente tuvo que salir de la habitación para pedirles a mi madre y a mi hermana que se fueran. Esto me molestó profundamente, ya que lo último que quería era que mi esposa se sintiera molesta o estresada, y eso era exactamente lo que habían logrado. Me sentí muy mal por ella y extremadamente enojado con mi madre y mi hermana. Así que decidí responderles de una vez por todas, aunque terminé diciendo algo que no puedo retractar, y me siento muy mal por ello. Ellas estaban gritándome, criticándome por la solicitud de mi esposa de que se fueran, llamándome egoísta, diciendo que estaba dejando que mi ego se interpusiera en la felicidad de la familia y que mi hijo sería muy desafortunado por tener un padre narcisista como yo. En ese momento, dije algo que fue demasiado, les respondí que al menos yo iba a poder tener un hijo, y que no podía decir lo mismo de mi hermana. También les dije que sabía con certeza que mi hermana solo había venido porque sabía que era infértil, y ahora quería tener una relación con su futuro sobrino o sobrina para actuar como una especie de parásito y colarse en la maternidad, lo cual era patético. A mi madre le dije que la única razón por la que estaba aquí era para alentar las ilusiones de su hija. Además, le dije que había fallado como madre, porque, a pesar de tener 2 hijos, no había logrado estar ahí para ninguno de los dos, y que todo esto era su culpa. Mis palabras las dejaron completamente atónitas, y ambas se fueron inmediatamente después, no sin antes gritarme una serie de insultos. Incluso mi esposa se mostró bastante impactada por lo que había dicho. Aunque no necesariamente estaba en desacuerdo con mis palabras, comentó que debió de ser muy doloroso para ellas escucharlas en ese momento. Por supuesto, me siento terrible por haber dicho todo eso, porque realmente no soy el tipo de persona que disfruta hiriendo a otros. Pero también siento que necesitaba decir algo, porque estaban intentando pintarme como el villano de esta situación, y no quería que salieran impunes de su comportamiento. Ahora, reflexionando sobre lo que pasó, estoy luchando con sentimientos encontrados. Sé que mi reacción fue extrema, pero también siento que, después de todo lo que hicieron, necesitaban escuchar esas verdades. No estoy seguro de cómo proceder con mi madre y mi hermana en el futuro. Por ahora, estoy enfocado únicamente en mi esposa y nuestro futuro bebé, y no quiero dejar que la negatividad de ellas afecte nuestra felicidad. Actualización 1. Hola, gracias a todos los que se tomaron el tiempo para comentar en mi publicación. Tuve esa pelea con mi mamá y mi hermana hace unos 3 días, y desde entonces las únicas personas con las que he hablado sobre esto son mi esposa y mi padre. Ambos están básicamente de acuerdo en lo mismo. Lo que dije fue un poco duro y definitivamente un poco extremo, pero dado el contexto de lo que estaba sucediendo, fue totalmente justificado. Dije lo que dije en un momento de calentura, y siento que ya es suficiente con que me sienta mal por ello. No creo que deba disculparme, porque no es como si mi madre y mi hermana se hubieran disculpado conmigo por todo lo que dijeron. Además, ellas fueron las responsables reales de la pelea. Si hubieran simplemente salido cuando se los pedí, nada de esto habría sucedido. Pero decidieron quedarse y pelear conmigo, llevándome al límite, lo que me hizo terminar diciendo esas cosas.
Es un gran alivio para mí saber que las personas que más me importan no piensan que soy el malo por decir esas cosas, aunque yo me sienta mal por haberlas dicho. Sin embargo, como ellos creen que no necesito disculparme, no voy a hacerlo. Después de que se fueron, no sé si mi hermana dijo algo sobre mí, pero sé con certeza que mi madre ha estado despotricando sobre mí durante días. Desde que ocurrió esa pelea, ha estado hablándole sin parar a mi padre sobre el tema, y él ha estado defendiéndome todo el tiempo, lo cual agradezco mucho. Sin embargo, esto solo ha enfurecido aún más a mi madre, porque piensa que mi papá está fomentando mi mala conducta. No entiendo cómo no se da cuenta de que está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho con mi hermana durante toda su vida, probablemente la razón por la que mi hermana ha resultado ser como es. Mi madre cree que les debo una gran disculpa a ella y a mi hermana, porque solo estaban tratando de estar ahí para mí, y yo las villanicé sin razón alguna. Es gracioso, porque yo siento lo mismo sobre ellas. Supongo que ahora es simplemente su palabra contra la mía. De todas formas, el punto es que no van a recibir ninguna disculpa de mi parte, porque se merecieron completamente lo que recibieron. Si no me hubieran presionado, no habría explotado contra ellas. Es así de simple. Como dije, mi única prioridad va a seguir siendo mi esposa, y voy a tratar de no dejar que estas cosas insignificantes me molesten de aquí en adelante. Actualización 2. Han pasado poco más de una semana desde que tuve esa pelea con mi mamá y mi hermana. Estaba intentando mantener todo en privado, hablando solo con mi papá y mi esposa sobre lo sucedido, pero supongo que ellas no quisieron respetar eso. Decidieron hacer público el asunto y publicaron algo sobre mí en sus redes sociales. En esa publicación solo mencionan las cosas que yo dije, pero no incluyen el contexto en el que las dije. No estoy bromeando, había solo un párrafo donde mencionaban los comentarios que hice, pero no mencionaron absolutamente nada sobre lo que ellas dijeron ni sobre cómo empezó la pelea. Por supuesto, después de eso, empecé a recibir llamadas y mensajes del resto de la familia diciéndome que no estaba bien hacer comentarios tan hirientes hacia mi familia y que esperaban algo mejor de mí. Muchos incluso me preguntaron si lo que se decía era cierto, porque no podían creer que yo fuera capaz de decir cosas así. Me sorprendió mucho que publicaran eso, y antes de comunicarme con ellas decidí hablar con mi padre sobre el tema. Él también estaba sorprendido de que hubieran hecho algo así y estaba tratando de hacerlas entrar en razón para que eliminaran esa publicación, pero hasta ese momento no había tenido suerte. Estaba furioso por lo que habían hecho, así que decidí tomar el asunto en mis propias manos. Después de hablar con mi esposa, decidí publicar lo que realmente sucedió ese día. No negué los comentarios que me estaban acusando de haber dicho, pero también expliqué el contexto en el que ocurrieron para que al menos tuviera sentido para los demás. Si ellas iban a intentar ganarse la simpatía de todos, me aseguraría de que al menos conocieran toda la verdad. Hablé sobre su visita, mencioné lo que mi madre me dijo sobre el embarazo de mi esposa hace meses y cómo eso llevó a la pelea ese día. Después de publicar mi versión y que la gente comenzó a leerla, empezaron a comentar apoyándome. Muchas personas se pusieron en contacto conmigo para decirme que habían sido rápidos en juzgarme y que lo lamentaban. Ahora que sabían toda la verdad, estaban inseguros de qué lado tomar, y eso está bien para mí. No es un problema, porque sé que lo que hice no fue ni de cerca tan malo como lo que ellas hicieron. Ni siquiera necesitaba que la gente estuviera de mi lado. Si hubiera querido simpatía de todos, habría sido el primero en publicar algo. La única razón por la que decidí aclarar las cosas fue porque no quería que nos llegara odio innecesario. Pero creo que mi madre y mi hermana no entienden ese concepto. Han pasado un par de días desde que ambas partes publicamos nuestras respectivas versiones, y ellas me han estado acusando de ser un buscador de atención egocéntrico, lo cual realmente describe más a ellas que a mí. Creen que, independientemente del contexto, las cosas que dije fueron escandalosas y que su comportamiento no justificaba mi reacción. Pero no creo que el resto de la familia lo vea de esa manera. De cualquier modo, estoy feliz de haber podido compartir mi versión de los hechos. Actualización 3. Han pasado un par de días desde mi última actualización, y hoy, al revisar mis mensajes y redes sociales por la mañana, me di cuenta de que muchas personas me habían informado que mi mamá y mi hermana habían eliminado sus publicaciones sobre lo que había sucedido. Supongo que comenzaron a recibir muchas críticas por parte del resto de la familia, lo que las obligó a tomar esa decisión. No creo que nadie estuviera comprando la narrativa que intentaban imponer. Ellas decían que yo solo era un buscador de atención y que estaba luchando por simpatía al publicar mi versión de los hechos.
Además, aunque todos estaban de acuerdo en que lo que dije estuvo mal, muchos también coincidían en que, dadas las circunstancias, estaba justificado. No pudieron soportar la presión, así que decidieron eliminar sus publicaciones. Para mí, fue una gran victoria. No he eliminado la mía aún porque quiero mantenerla unos días más, por si intentan algo raro. Algo interesante ocurrió unos días después de que publiqué mi versión de los hechos. Mi cuñado decidió enviarme un mensaje. Como no soy muy cercano a mi hermana, tampoco lo soy con su esposo, así que prácticamente no hemos hablado mucho antes. Fue una agradable sorpresa cuando se puso en contacto y me dijo que sabía que su esposa nunca se disculparía conmigo. Hasta ese momento, él tampoco pensaba que tuviera motivos para hacerlo, ya que solo había escuchado la versión de mi hermana. Sin embargo, después de leer mi versión, ya no sabía qué creer. Me pidió que no hablara de esto con nadie y que mantuviéramos la conversación entre nosotros. Pero, en caso de que lo que yo decía fuera cierto, quería disculparse en nombre de su esposa. Me explicó que, desde que ella descubrió que estaba lidiando con problemas de fertilidad y que un embarazo natural, sin FIV, no iba a ser posible por un tiempo, había estado al borde emocionalmente. El tono de su mensaje dejaba claro que estaba pasando por muchas dificultades y realmente sentí empatía por él. Le dije que estaba bien y que realmente apreciaba que me contactara para disculparse. Parece ser un tipo genuinamente amable. Honestamente, no entiendo cómo terminó casado con mi hermana. Cumplí con lo que le prometí y no he hablado con nadie sobre nuestra conversación, al menos fuera de este espacio. Pero no creo que eso rompa la promesa. Actualización final. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización y recientemente eliminé mi publicación. Consideré que había estado disponible por suficiente tiempo, y para este punto, todos ya conocen la verdad. También pensé que no necesito castigar más a mi mamá y mi hermana, ya que la manera en que son como personas ya es suficiente castigo. Hablé con mi papá hace unos días, y me contó que mi hermana y su esposo están en proceso de divorcio. Al parecer, desde que ella descubrió que tenía problemas de fertilidad, ha estado actuando completamente fuera de control. Siempre había sido excesivamente mimada, con un gran sentido de superioridad y, para ser honesto, un poco inestable. Pero últimamente, su comportamiento había llegado a niveles intolerables. Según mi papá, ella se había vuelto muy tóxica. Su esposo intentó tolerarlo lo mejor que pudo, pero después de una reciente pelea, simplemente se cansó y decidió que había tenido suficiente. Ahora mi hermana ha regresado a casa para quedarse con mis padres. Desde que eso sucedió, la casa de mi papá se ha convertido en una especie de telenovela constante. Por supuesto, mi madre está asegurándose de que su hija no se sienta mal y ha estado culpando a su esposo por todo lo que salió mal. Refuerza la creencia de que mi hermana nunca puede estar equivocada en nada. Sinceramente, siento pena por mi papá por tener que lidiar con todo esto. También siento algo de lástima por mi hermana. Recientemente descubrió que no podrá tener hijos y ahora su esposo también la está dejando. Este último problema definitivamente es culpa de ella, pero no soy tan insensible como para no sentir un poco de compasión. Por eso decidí eliminar mi publicación. A pesar de eso, no voy a disculparme por nada de lo que dije, ni voy a intentar acercarme a ellas, porque estoy bastante seguro de que no han cambiado. Mi papá incluso me ha dicho que hay una mentalidad de debió haber sido yo y no mi hermano rondando en la casa en relación con el embarazo. Así que creo que lo mejor es que nos mantengamos alejados unos de otros. Como siempre, mi prioridad sigue siendo mi esposa, y mientras ella sea feliz, yo también lo soy. Supongo que puedo decir con seguridad que, en este momento, soy muy feliz.